Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He estado cruzando los datos del Church Comité, que son los documentos filtrados en el 73 del MK Ultra, con los archivos actuales del Centro Médico UCLA en California. Oh boy, lo que he encontrado. ¿Por qué he hecho esto? Muy sencillo. Os voy a decir dos nombres: Michael Jackson y Britney Spears. MK Ultra no se cerró en 1973, se privatizó y se trasladó a fundaciones pantalla y universidades de élite, y sus técnicas de control mental se refirieron dentro de un sistema legal y médico de California, por ahora, que sepamos, teniendo como uno de sus centros neurálgicos el UCLA Medical Center. Así que no os voy a spoilear más y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo primero es que tenemos que ir un poquito atrás para conocer al personaje Louis Jolion West, al que llamaban Jolly West, que viene a ser algo así como el West divertido. West se licenció en la Universidad de Cornell, que es la de Nueva York, con notas sobresalientes. Cornell era una de las instituciones utilizadas por los experimentos de MK Ultra y albergaba el Human Ecology Fund. Esto ya os lo he comentado alguna vez, pero esta es una de las fundaciones pantalla que canalizaba dinero de la CIA y hacía proyectos de control mental en universidades de Estados Unidos, Australia, Canadá e Inglaterra. La CIA se fijó en West, especialmente fue Gottlieb, que era el jefe de la división química de la CIA y cerebro operativo del MK Ultra, que lo reclutó personalmente. Le mandó una carta a él personalmente. Bien, ¿cómo funcionaba todo esto? Porque entendiendo esto vamos a entender lo que os voy a contar después. Gottlieb diseñó una ingeniería financiera para corromper la academia desde dentro, con dinero sucio de inteligencia que entraba en laboratorio a través de fundaciones como el Fondo Geschickter, ¿vale? Fondo Geschickter, o la Sociedad de Investigación de la Ecología Humana, que es el Human Ecology Fund. Esto permitía que West tuviera recursos ilimitados para experimentar con la mente humana sin rendirle cuenta a nadie, salvo a la CIA. Ya está. ¿Y qué cosas hizo Jolly West, el divertido West? Bien, vamos a empezar. West se especializó en el borrado de memoria, control mental mediante LSD e hipnosis y sustitución de memorias reales por falsas. En 1956 presentó un estudio que se llamaba Estudios Psicofisiológicos de Hipnosis y Sugestibilidad, con un documento adjunto que se llamaba Estudios de Estados Disociativos. Bien, todo esto es muy MK Ultra, nos suena perfectamente, todo encaja. En estos informes afirmaba poder reemplazar recuerdos reales por recuerdos implantados. Esto de sustituir recuerdos era uno de los principales metas de MK Ultra ya cuando se reúnen en McGill con los Rockefeller, HEP y todo esto. Era el principio, una de las metas era esa, sustituir memorias. ¿Qué más hizo West? Pues durante la guerra de Corea estudió a soldados estadounidenses que habían sido capturados por Corea del Norte y China, que parecían haberse vuelto comunistas. Su misión era dar al Estado una respuesta científica que evitara los soldados eligieron cambiar de bando o que fueron torturados. De ese estudio, la CIA extrajo una base científica que justificaba interiormente, o sea, a ellos mismos les permitía moralmente y legalmente continuar con los experimentos de MK Ultra. Aparte, estos estudios de West a los soldados que habían sido capturados por Corea del Norte y China sirvieron para luego elaborar el manual de interrogatorios QBARC, del que supongo que en algún momento hablaré porque es bastante interesante. ¿Qué experimentos necesitamos conocer de Jolly West para entender de lo que os voy a hablar? Bien, en 1954 él empieza a utilizar el pentotal, que es el mal llamado suero de la verdad. La primera vez que lo usa es en un aviador en estado de shock tras el asesinato de una niña. Su objetivo era obtener confesiones prefabricadas mediante preguntas capciosas e implantar memorias falsas de abuso. Por eso digo que es mal llamado suero de la verdad.
El pentotal, esto también es importante que conoces qué es lo que lleva el pentotal. El pentotal contiene escopolamina, presente que en el estramonio, beleño o belladona, que esto sonará más, y que la dosis exacta es imposible porque depende de la persona, del estado de ánimo, de la situación, de una serie de cosas que cualquier fallo mínimo, pues puede freírle el cerebro o mandarla para el otro barrio sin que garantice ningún tipo de testimonio, ya sea programado o cierto. El suero de la verdad es lo que el tío este, el disidente, le quería dar a Ricard, o decía que le quería dar a Ricard, con todo lo que se lió. Obviamente, ahí vemos la falta de conocimiento y de interés por la materia, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a decir que le voy a dar que le voy a dar suero de la verdad y ya está. En fin, no viene al caso, pero si no lo digo reviento. Continuamos con Jolly West. En 1962 inyectó una dosis masiva de LSD a un elefante. La dosis era 1400 veces por encima de la dosis humana, en un intento de estudiar la agresividad y el control de la agresividad. Aquello salió mal y el animal murió tras recibir los tranquilizantes para controlar la reacción. En 1964 fue quien evaluó en la cárcel de Dallas a Jack Ruby. Y vosotros diréis, ¿quién es Jack Ruby? Jack Ruby era el asesino de Lee Harvey Oswald, que era a su vez el asesino de JFK. West lo diagnosticó como loco, simplemente dijo que estaba loco y recomendó usar pentotal e hipnosis en Jack Ruby. Esa testificación errática que da Jack Ruby después del tratamiento de West hacen que se desacrediten teorías de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy en aquel momento. Ya recordemos lo que os he dicho, que el suero de la verdad no es suero de la verdad, sino que estaba intencionado para conseguir ciertos testimonios. En 1967 dirigió investigaciones sobre la población hippie en San Francisco, tratando de justificar cómo el LSD podía convertir protestas activas en pasividad inducida. Recordemos que la CIA fue la mayor compradora de LSD y mescalina en esa época. También declaró como víctima de lavado de cerebro a Patty Hearst, hija de un magnate de medios, en un caso de secuestro, que ahí se mezcla también con extrema izquierda, terrorismo y tal, que apunta a una operación de propaganda de la Gladio. Ahora vamos a ir ya a lo que nos interesa. West se convirtió en director del Centro Médico UCLA entre 1969 y 1989. Su llegada a UCLA fue posible gracias a que sus experimentos se financiaban bajo el subproyecto 43 de MKUltra, con dinero público canalizado a través del fondo Geschickter que os dije al principio. Esos fondos no iban al centro médico, esos fondos iban directamente a Jolly West. Así que el hospital en sí mismo no conocía qué es lo que se hacía con esos fondos. ¿Y qué es lo que hizo West en UCLA? Pues consolidó la aplicación de técnicas de persuasión coercitiva en el corazón de Hollywood, en California. ¿Y qué sabemos del Centro Médico UCLA? El Centro Médico UCLA fue fundado en 1947 por el Dr. Stafford L. Warren, un coronel del Cuerpo Médico del Ejército de Estados Unidos y jefe de la sección médica del proyecto Manhattan, la bomba atómica. Warren estuvo presente en la prueba nuclear de Trinity y lideró al equipo que evaluó los efectos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Todo tiene que ver. Todo. En 1994 se investigaron las actividades experimentales de la Guerra Fría en el centro y Warren fue uno de los investigados por su relación con radiología, con la bomba atómica, aunque no se le culpó oficialmente. West dirigió el centro hasta 1989, pero la inercia de los proyectos de control mental continuó. En 2008, el centro cambió de nombre a Centro Médico Ronald Reagan UCLA. Esto se debe a unas financiaciones que dio Ronald Reagan siendo gobernador de allí.
en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA trabajó Mark Tramo, neurólogo y musicólogo que desarrolló proyectos sobre la influencia de la música en la mente para el control de individuos y de masa. El mismo que hablaba explícitamente de ingeniería social mediante la música, de controlar patrones cognitivos con sonido y de un experimento que medía la fuerza de succión de bebés con un dispositivo similar a un chupete al escuchar la voz femenina, fuera esta de la madre o no. Y a mí este experimento del chupete raro me recuerda mucho a lo descrito en los mecanismos de trauma y control de Springmeier y Cisco Wheeler. También hay que tener en cuenta que el subproyecto 54 de MK Ultra ya investigaba cómo el sonido puede causar amnesia y conmociones cerebrales sin dejar marcas visibles. Es decir, no es una cosa nueva, no es una invención de un proyecto de Mark Tramo, sino que esto era algo que ya se estudiaba. Bien, la sección 5150 del Código de Bienestar e Instituciones de California permite que un tercero, que puede ser un familiar, un entrenador, un vecino, si se da el caso, llame a la policía para que evalúe si una persona en crisis debe ser internada involuntariamente, repito, involuntariamente, en un centro médico, no exactamente en el UCLA, pero bueno, es la llave maestra que permite anular derechos civiles durante 72 horas, pero que además tiene otras extensiones como el 5156, 5152 y otra serie de números que ellos le dan que pueden ampliar este tiempo. Y aquí es donde viene la clave. Sam Lufty usó el 5150 para internar a Britney Spears en UCLA tras una discusión pública con su pareja que alertó a la policía. Lo de que se rapó la cabeza y tal. Y Harley Pasternak, que os voy a explicar en breve quién es, activó el mismo mecanismo para internar a Kanye West el día después de su famosa arenga en directo en la que decía que los medios mienten, la industria musical está controlada, etcétera, etcétera. Google lied to you. Facebook lied to you. Radio lied to you. Radio, fuck you. I am putting my career, my life, my public well-standing at risk when I talk to y'all like this. This is a moment in the Matrix, bro. The vibes is back. Y dirá, bueno, pero esos son dos, hermano. Y además son dos muy conocidos, no sé qué. Vale, es que tenemos más. Hay un patrón de celebridades internadas en UCLA. Farrah Fawcett, que murió allí horas después que Michael Jackson, a quien se le hizo la autopsia en el centro UCLA, en el Ronald Reagan UCLA. Amanda Bynes, que claramente hay un antes y un después de su paso por el UCLA. Hay un cambio radical en su comportamiento también. Paris Hilton también ha pasado por el UCLA, que viene de un pasado de tutela de menores que ella misma tildó de abusivo. Y Lindsay Lohan, la amiguita de Britney, Paris Hilton, enviada por orden judicial cuando violó la libertad condicional. Y muchos otros perfiles similares. No son solo estos, son muchos. La lista es abrumadora. Pero bueno, creo que estos son los que más vais a conocer. Es un patrón que no se trata de centros variados, sino que dan a un único centro en el que se centra y se sale tocado. O directamente no se sale, como en el caso de Michael Jackson, que entró con problemas respiratorios, en un estado muy mal, pero vivo, y, oh sorpresa, vamos a adentrarnos en los personajes estos. Harley Pasternak. Él mismo se describe como un judío eskenazi tradicional, entrenador de famosos de Hollywood hasta cerca de 2020, que trabajó pues con Kanye West, con Ariana Grande, con Lady Gaga, con Katy Perry, con Penélope Cruz y con muchos más, ¿vale? Harley Pasternak hace una entrevista en Escape Fitness el 27 de mayo de 2019 y directamente os voy a citar lo que él dijo en esa entrevista palabra por palabra. Dice así:
trabajando para el ejército, yo no estaba regido por las mismas leyes que los demás. Pude investigar drogas que no son de uso corriente. Observamos una droga llamada modafinilo para tratar la narcolepsia. Si le das esta droga a un soldado, ¿cuánto tiempo puede estar despierto sin dificultad física? Modafinilo te mantendrá despierto, pero no es un estimulante. Así que si un soldado tiene que estar despierto 3 noches, le damos modafinilo y lo mantendrá alerta. El mismo entrevistador le pregunta a Harley Pasternak que sobre qué tipo de soldados se usaban estas sustancias. Y él dijo que sobre las fuerzas especiales, en este caso del ejército canadiense. Pasternak también trabajó en Optimi Health Corporation, una empresa que experimenta y provee a hospitales psiquiátricos de todo el mundo LSD y otros alucinógenos. ¿Vale? Esto también me parece curioso. Hay que ver que todo esto está borrado, lo que pasa es que Archive.org hace un gran trabajo guardando datos, por mucho que él quiera esconderlos. Ahí es donde encontré esto. Luego, en 2022, Kanye West publicó una conversación privada con Pasternak después de su internamiento, el internamiento que he hablado antes. Pasternak le dice: te encerraré de nuevo y esta vez te darán tanta medicación que te enviarán a Zombieland. Y acto seguido lo amenaza con su hijo del matrimonio que él tiene con Kim Kardashian. Curioso es también que Tucker Carlson hizo un extenso reportaje sobre este caso, sobre esta filtración de Kanye West, sobre los mensajes y tal, pero Fox lo eliminó, lo eliminó de su página. Está borrado hoy en día, salvo que lo puede ir a buscar a las cuentas, pues por ejemplo en X de Tucker Carlson, él se lo tiene subido allí. Vamos ahora con Mark Tramo. Tramo mantuvo una correspondencia con Jeffrey Epstein durante unos 12 años, más o menos entre 2006 y 2018, por lo que sabemos de los documentos filtrados, basada en la petición de subvenciones a Epstein. Básicamente, él le escribía para pedirle dinero para sus proyectos y tal. Epstein donó al menos $125,000 al laboratorio de Tramo en UCLA. En 2017 hay una donación especialmente de $100,000 que llegó a través de la Fundación Gratitude America Limited, que era de Epstein, era una de las muchas empresas pantalla que Epstein utilizaba pues para financiar diferentes cosas. En los correos, Tramo le pide financiación, como he dicho, le pedía que diera referencias suyas a colaboradores de Epstein y le informaba constantemente de sus proyectos, un constante update de estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y estoy haciendo aquello. En un correo de 2007, Tramo expresó apoyo a Epstein cuando éste enfrentaba cargos por prostitución. Más que amigos, digo yo. En 2010, Epstein preguntó si una foto de unas alumnas que Tramo le había enviado era linda. Y Tramo respondió: estamos viendo, eres malo. Este es el tipo de relación que tenían, ¿no? ¿Qué más hizo Mark Tramo? Bueno, pues en 2011 Tramo mencionó en un correo a Epstein que su colega, esto está citado textualmente, su colega de Universal Records ha ofrecido a Britney para experimentos sobre el cuidado de los neonatos, añadiendo él que Britney sería un sujeto excepcional porque precisamente estaba teniendo problemas con la custodia de su hijo en ese momento. Este correo pues no demuestra que el experimento se realizara, pero revela una mentalidad de considerar a una celebridad vulnerable como sujeto de estudio dentro de la red UCLA. UCLA Epstein, industria musical. Britney Spears, en 2008, tras su famoso colapso de afeitarse la cabeza, fue ingresada en el Ronald Reagan UCLA Medical Center, mediante un 5150 que, como hemos dicho, activa su manager entonces, Sam Lofty. Su segundo internamiento, que es en 2019, no tenemos una fuente que diga fue el mismo centro, fue el UCLA Medical Center, pero cabe sospechar que fue el mismo.
En la audiencia de su tutela de 2021, en el audio ese filtrado famoso, Britney declara bajo juramento que fue cambiada abruptamente a la medicación con litio. ¿Qué es el litio? El litio es un estabilizador de carácter muy potente usado en trastornos bipolares y de depresión. El litio empezó a usarse en Estados Unidos en 1970, pero antes se experimentó en Australia con pacientes de hospitales vinculados, a que lo vais a saber, al Human Ecology Fund, la fundación pantalla de MKUltra. Bueno, hace apenas unos días Britney fue detenida por una supuesta conducción ebria. Había venido publicando unos vídeos más extraños de lo normal. Bueno, y esa detención podría servir para intentar devolverla a una tutela justo después de que en enero vendiera todos los derechos de su música, lo que afecta precisamente a los intereses económicos de su familia. Pero todo esto lo vamos a ver en su reportaje, que os diré al final. En 2016, Kanye West da ese famoso discurso en el que para el concierto y tal, en contra de los medios, las redes sociales y el gobierno, acusándolos de ser agentes de engaño y control. Al día siguiente, su entrenador personal, Harley Pasternak, reportó un posible 51-50 en su casa, en la casa de Pasternak. Kanye fue inmediatamente internado en el mismo UCLA y salió semanas después, vamos a decir, bastante sosegado. En 2022, Kanye West hace público esos mensajes con Pasternak en el que lo amenaza de volver a internarlo y enviarlo a Zombieland si no se porta bien. La versión oficial dice que MKUltra se cerró en 1973, que se destruyeron los documentos y que Richard Helms, que era un miembro del Cercle, y tenéis 5 artículos en Substack sobre el Cercle, y también era director de la CIA, se libró de ningún cargo, pero cuando tiras del hilo encuentras una continuidad ininterrumpida. Los mismos métodos, el borrado de memoria, el control químico, la hipnosis, se trasladan de los contratistas de la CIA, como por ejemplo Jolie West, a las universidades, como por ejemplo la UCLA. Y esto es una cosa que cuando tú miras en MKUltra encontramos bastantes casos similares. El mismo uso de fundaciones pantalla, Human Ecology Fund, Geschichter, canalización de dinero público hacia proyectos de control, pues en este caso a UCLA, pero también a otros centros. Red de personas establecidas. Tenemos la red de Gottlieb, West, Cornell, UCLA, etc. Y luego encontramos tramos que está vinculado a Epstein, que como bien sabemos por los papeles filtrados, no era otra cosa que un agente doble de la CIA y del Mossad. El mismo mecanismo legal. Tenemos ahora lo que se llama, porque vivimos en tiempos más modernos y no puedes coger a alguien y arrastrarlo, entonces se tienen el 51-50, pero el 51-50 básicamente permite que durante 72 horas como mínimo la persona pierda cualquier derecho civil y que sea lo que Dios quiera. Y además se le somete a regímenes farmacológicos que como se le considera enferma, pues no tienen ningún tipo de voluntad sobre la decisión de ello. Tenemos una conexión también. Aquí me voy a remontar un poquito más atrás. Durante la Segunda Guerra Mundial, la CIA no era la CIA, sino que era la OSS o OSS, que se cerró cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se monta la CIA. Aquí, bueno, ahí en medio están los paperclip, etc. La OSS fue quien pone los primeros mandatarios en las televisiones, los canales de televisión estadounidenses. Y sabemos también, tanto por el Church Committee como por otros trabajos investigativos, que la CIA se ha metido en Hollywood, en la televisión, etcétera, etcétera. Siempre ha tenido un interés y lo ha conseguido. Yo hice ya 2 vídeos hablando de eso. Lo ha conseguido meterse en la media. ¿Para qué? Para controlar el mensaje. Pero todo esto deja una serie de preguntas abiertas. Si Trump pedía financiación a Epstein y Epstein estaba vinculado a experimentos genéticos y psiquiátricos, como se sugiere en los documentos a través del Zorro Ranch o el Rancho El Zorro, ¿cuál es el alcance real de esta colaboración?
¿Por qué? ¿Por qué un manager de Universal Records ofrece a Britney Spears para experimentos con bebés? En UCLA, ¿qué poder tiene esta gente? ¿Por qué los medios de comunicación globales, nacidos del germen de la CIA, como he explicado, borran los reportajes que conectan estos puntos, como el de Tucker Carlson? Y esto que os estoy contando aquí, que a mí me parece escandaloso, es solo la punta del iceberg. Yo estoy haciendo una serie documental en la que voy a hablar de todo esto sobre Hollywood, sobre las estrellas de Hollywood, sobre cómo se controla el mensaje. Y si la CIA controla el mensaje, no es lógico que quiera controlar al mensajero, sobre todo cuando el mensajero son estrellas que tienen millones de seguidores y por tanto mucha influencia directa sobre esto, sobre el público, sobre la población, no solo en Estados Unidos. Todos vemos películas de Hollywood, todos escuchamos artistas de Hollywood, etcétera, etcétera. ¿No querrá la CIA también controlar al mensajero? ¿No sería lo óptimo que el mensajero estuviera programado? Pero claro, eso son teorías de la conspiración.